Mariano Hamilton. Bueno, vamos a contar una historia. Después, si tenemos tiempo, vamos a contar algunas más de las cosas que faltan para el fin de semana. Si no, cada uno consulte su agenda amiga y otra cosa. Bueno, voy a hablarles de algo que ocurrió en la década del 80. La década del 80 había algo que funcionaba, que supongo que muchos de ustedes lo reconocen, que era el pronóstico deportivo. Sí, claro. Las apuestas. Era todo un clásico, el PRO eran 13 puntos, uno tenía que conseguir 13 puntos, se lo digo. No existe, todavía existe el PRO. Sí, existe, en una versión modificada al que conocí. Yo durante años jugué, jamás gané. Yo no sabía si existía o no, pero bueno, para aquellos que no conocen al PRODE, el PRODE se integraba con los 10 partidos de primera, 3 del ascenso, el 11, el 12 y el 13 eran los partidos del ascenso, se ganaba, con el que hacía los 13 puntos ganaba, después hubo una variable que era el que hacía 13, el que hacía 12, había un premio más consuelo. Pero bueno, el primer paso era saltar el sábado. Vos tenías que superar el primer eslabón, era saltar el sábado, acertar los 3 partidos del sábado, y después tenías los segundos eslabones, hasta llegar al último eslabón de la cadena, que era el partido del domingo televisado de la noche, claro. Que era un partido que se jugaba en el interior. Que era el partido de la fecha. Que era no era el partido de la fecha, era un partido que era la época en que los clubes cuidaban que la televisión no les restara público, que era una de las condiciones, una de las cosas que se decía allá por la década del 80. Entonces lo que hacía la ATC, la televisión pública o el canal oficial, transmitía un partido del interior, es decir, no afectaba a Capital Federal y Gran Buenos Aires en lo que era la concurrencia del público. Entonces, ¿qué sé? Jugaba un partido en Rosario, un partido en Córdoba, un partido en Santa Fe. Jugaban los partidos del interior, se transmitía un partido del interior. Estoy hablando de lo que ocurrió un fin de semana, no veo un pomo porque no traje los anteojos, pero bueno, digamos que fue allá por la década del 80. A ver, gracias, Resti. Disculpen. No, está muy bien, esto es Radio Verdad. Acá está. Veo un fenómeno, Resti, tenemos el mismo momento, buenísimo. Bueno, en el Metropolitano del 84, en la última fecha del campeonato se enfrentaban Racing de Córdoba y Ferrocarril Oeste. Ahí lo estamos viendo por el canal de YouTube. Vean el gol, si lo ponen de vuelta, eso es Ferro. Racing de Córdoba, jugaban en Córdoba. La cuestión es que el partido arranca con un golazo de Gasparini, una pelota que baja de pecho, que es un gol realmente extraordinario. Esto se lo digo a la gente que está viendo, por supuesto, en YouTube, lo que nosotros podemos emitir. Ahora es el gol de Cooper, es el empate de Ferro. Se ponen 2-2 y faltando 5 minutos hay un tiro libre para Racing de Córdoba y convierte Gasparini el 2-1. El festejo que se genera en el equipo cordobés es descomunal. Ahora, insisto, aquellos que están viéndolo ponele después cuando llegue el gol el final del partido, la sorpresa que tiene Marcelo Araujo, también por el festejo que tenían los que era quien relataba el partido. Claro, ¿qué pasa acá? Decía, mira, ahora estamos viendo cómo hay un tiro libre para Racing de Córdoba, va a ejecutar Gasparini, que era un 10 muy talentoso, era un 10 derecho, algo desusado para la época. Ahí Gasparini, Ferro se acomoda la famosa camiseta de Ferro, este era un Ferro extraordinario, el Ferro de Cooper, Garrea, Gonil, Marquesini, Arregui, Blandoni, Fantaguzzi, Márcico, Norenberg, el gallego González, Garguini, Cañete. Estaba jugando contra el Racing de Córdoba de Serrano, Del Mul, Noriega, Colochini, Quiñones, Ozán, Bravo, Oyola, Gasparini. Bueno, ahí está el gol de Gasparini. Esto es al minuto 40. Fíjense cómo festeja Gasparini. Se va a abrazar con Pedro Marcheta, era el entrenador. Pedro Marcheta, el entrenador de Racing de Córdoba. Estoy con los lentes de Néstor, ¿viste? Porque me olvidé los míos. Entonces, bueno. Sí, veo venir el desenlace. Claro, entonces estaba todo un festejo descomunal. Termina el partido. En ese momento Racing de Córdoba estaba segundo. O sea, uno lo que decía era, se estaban jugando el segundo puesto. ¿Quién es el arquero de Racing de Córdoba? El arquero de Racing de Córdoba, Serrano. Último partido. Era el último partido. Se habían jugado los 12 partidos y este era el último partido, era Racing de Córdoba Ferro, en Córdoba, la cancha Racing de Córdoba. Y aquí va el final, ahora va a terminar el partido, vamos a ver lo que ocurre cuando termina el partido, fíjate. Pon el audio si podés. Está el audio. Mauro Viale relata, ¿no? Sí, relata Mauro Viale.
Que te pongas auriculares, dicen, claro. Ahora va a terminar el partido. Estamos escuchando el audio del partido. Estamos viendo al árbitro. Ahí quedó. Gómez. Fíjense que en el fondo se escucha otro relato, ¿no? Relato de la radio de la lo caminata. desprolijo que era en ese momento las transmisiones de televisión. La gente estaba muy ansiosa, quería el triunfo de Racing de Córdoba para conseguir ese segundo puesto. Y miren lo que pasa cuando termina el partido. Ganó Racing 2-1. ¿Y esto? Y esto, dice Mauro Viale, ¿y esto? Festejo como si hubieran salido campeones. Como si hubieran ganado el PRODE. Impresionante. Festejo como si hubieran ganado el PRODE. Y ganaron el PRODE. O sea, el plantel había jugado. Había jugado una boleta, había quedado vacante el pozo en la semana anterior, porque eso ocurría también cuando quedaba vacante. Se sumaba a lo Se sumaba había quedado vacante. Y el plantel gana el PRODE. Acá vemos el título: Racing de Córdoba ganó el PRODE, se ganó el PRODE. Efectivamente se ganó el PRODE. Y todos los jugadores estaban felices, contentos, decían nos salvamos de por vida, porque en ese momento era mucha guita el PRODE. ¿Tanta guita era? Claro, ganaron 94 finalmente el PRODE, dividido por 30, que era el plantel de Racing de Córdoba. No juntaron ni la que gastaron en el festejo. No te puedo creer. Te juro, fue el festejo más pelotudo de la historia de la humanidad. Los chabones se volvieron locos. Sobre lo ético y legal, ¿no? También. Bueno, hay una discusión también. En ese momento se planteó exactamente esa discusión. Porque decían, mirá si estos tipos ponían empate o ponían derrota de Racing de Córdoba. Ahora, imagínate lo que debe ser hoy, lo que es hoy con las apuestas online, ¿no? Sí, pero era extraordinario realmente. Pero además, cuando un jugador podría apostar que a los 30 minutos alguien iba a fracturar a otro o iban a expulsar y se hace expulsar para cumplir lo que apostó. O lateral. O un Vos lateral. apostás que el primer lateral de hecho hay casos concretos, ¿no? De denuncias. Sí, por supuesto. El otro día con un grupo Igual de eso amigos es muy fácil de detectar, con un grupo de amigos de River nos preguntábamos si Paulo Díaz no había apostado que hacía una chilena en el medio de la nada sin ningún sentido y se la pasaba al contrario, porque no tuvo ningún sentido. Bueno, la cuestión es esa, que Racing de Córdoba, estaba contando entonces, Metropolitano en el 84, en un partido nocturno, gana el PRODE y no se salvan los jugadores de Racing de Córdoba, porque creían que era el destino les había sonreído de una vez y para siempre.